un poco a Rodela y todo lo que haga falta en el Celsius para presentaros una novela que os va a hacer reír. Yo sé que os reís bastante con nosotros, que os reís bastante a veces de nosotros, nos lo merecemos, pero lo que os puedo asegurar es que os vais a pasar un rato extraordinariamente divertido con El Dios asesinado en el servicio de caballeros, publicado por Fantasy y obra de Sergio Morán, que es este público, que nos pongo un ejemplar, porque si no, no veis ni la portada. Es para tapar la lata de cerveza, no disimuléis. Que, como digo, nos acompaña aquí. A Morán, a Sergio, seguramente lo conozcáis si sois un poco aficionados al cómic, porque es autor de algunas de las series de webcomic, incluso algunas impresas ya en papel más populares de los últimos años, desde Etio hasta El Bosque, pasando por una que tenía en tiempos que se llamaba Justice TV. Has investigado bastante, has sabido dónde están las soy comitero, y que el año pasado nos sorprendió a todos, o por lo menos a mí, cuando se anunció que iba a publicarse su primera novela. Y además venía con una recomendación encarecida por parte de Ricardo Ruiz Garzón, que es un tipo que tiene muchísimo criterio como lector y que, entre otras cosas, y que es uno de los grandes responsables de la novela. ¿La novela de qué va? Porque me estoy enrollando. Bueno, pues es una novela sobre todo con un toque de humor. Es una novela que empieza con una secuencia tipo Memento, en la que hay un personaje que pierde la memoria, que no sabe qué está haciendo, ni dónde está, ni qué es lo que le ocurre, ni por qué está donde está. Y Sergio lleva al lector durante unas paginillas hasta que se da cuenta que ese personaje es una chica que se llama Verónica Guerra, que, según vamos descubriendo, es una detective de lo sobrenatural que responde por el nombre de Parabellum. Y aquí viene la primera pregunta. Tío, Verónica Guerra, Parabellum, Bellum Guerra en latín. Pues no crees tú que eres la primera persona que me lo indica. O sea, sí, que es como programas de lectores se me han dado cuenta de que está hecho de hecho, Parabellum ha escogido su nombre porque Parabellum es una función que lleva, pero también un poco en homenaje a su apellido. Pero poca gente me lo ha dicho en la net, Parabellum, ¿verdad? Poca gente ha puesto esa cara de... Yo lo he pillado, insisto. O sea, que felicidades, ya te pagaré una cosa. Dale, bien, esa no. Como decíamos, Verónica se encuentra de repente con un cadáver en el maletero de su coche y no sabe qué es lo que está ocurriendo, no sabe ni dónde está ni cómo ha llegado hasta donde ha llegado. Y se descubre rápidamente que ese es el cadáver de un dios griego, porque estamos en un mundo en el que los seres mitológicos son absolutamente reales, más que nuestra imaginación, son de carne y hueso y conviven con nosotros. Y Verónica se gana la vida investigando qué es lo que le ocurre a todos esos personajes. Y me gustaría, antes de seguir hablando del argumento de la historia, recalcar una de las cosas que me parecen más sorprendentes y más logradas del Dios asesinado en el servicio de caballeros. Y es que es una novela que está llena de referencias populares, sí, pero no es una novela que esté llena solo de referencias populares de las que conocemos hoy en día. Cualquier novela que te hable de Pokémon GO, lo siento, Pokémitas, puede que en 4 o 5 años haya perdido todo sentido. Si el juego es un éxito, la referencia seguirá siendo válida. Si no lo es, en 5 o 10 años quedará muy marcado el carácter de la novela y la fecha en que se escribió. Sergio hace una cosa que es brillante, que es utilizar los grandes personajes de la mitología popular, es decir, los seres mitológicos, y usarlos como referentes. Está utilizando los dioses, está utilizando vampiros, está utilizando minotauros, está utilizando todo tipo de seres con los que hemos crecido todos nosotros. Y te cuenta una historia llena de referencias y de humor, usando seres que en realidad son los que se han sobrepuesto al paso del tiempo. Es la cultura popular elevada a su máxima expresión. Es seguro que en 50 años Zeus seguirá siendo Zeus y la gente seguirá conociéndolo. El Minotauro seguirá siendo Minotauro y la gente seguirá conociéndolo. Y que te lo presenten así de una manera tan divertida me parece brillante. Así que sin ganas de enrollarme más, fue una decisión premeditada. No, de hecho, a ver, yo cogí, me encanta la mitología, es lo que dices tú, no deja de ser un tipo de cultura popular que ha sobrevivido miles de años. Y me gusta no solo la mitología por la cantidad de historias o personajes o criaturas diferentes que te encuentras, sino porque además sirve mucho para ver un poco, pues, es cultura popular de hace 1000 años, ves un poco, hace más de 1000 años, perdón, que ves un poco la mentalidad, la cultura que había en aquella época que se inventaba este tipo de criaturas normalmente para justificar algún fenómeno que no entendían o algún otro tipo de evento o algún personaje histórico. Y eso me gusta porque vas viendo un poco la cultura y la personalidad que tenía en aquella época en la que puedes contrastar, que es
la mejor manera de hacer humor en esta novela que he usado es contrastar la cultura de aquel entonces con la que se pretendía, poner a vampiros trabajando de forense o poner, que bueno, luego he entendido que eso ya estaba usado, ya lo había visto alguna vez, pero bueno, a mí me pareció original lo que me ocurrió, ¿vale? Y no fue premeditada, porque fue más bien la propia gestión de que me puse en la mitología, pero bueno, como te dijiste, pues me parece que sí, a partir de la vez que es premeditada, es decir, que ha sido todo, estoy consciente Y tenemos, por tanto, un primer elemento que es la mitología, pero tenemos, que es la parte sobrenatural de la profesión de Verónica, pero hay otro elemento que es muy importante, y es que es detective. La novela es una trama de historia negra al uso, son whodunit, se dicen los anglosajones. ¿Quién lo ha hecho? ¿Quién es el culpable? Es un ejercicio en el que el lector va tratando de adelantarse a la detective mientras van llegando pistas. Y lo que más me gusta de Verónica es que no es una detective superpoderosa, no es un Batman que va diciendo que soy el mejor detective del mundo, sino que ella tiene pistas flagrantes ante la cara y no se entera, no las ve. Y es de esos momentos en que como lector tienes el libro en la mano y te dan ganas de decir, pero espabila, pero no lo ves, que yo lo estoy viendo y no lo ves tú. Eso me imagino que sí fue algo que te planteaste desde el principio, lo de la trama y cómo reaccionaría Verónica. Sí, eso sí. Eso, a ver, la trama desde el principio sigue un argumento lineal de lo que es esto, de quién lo ha hecho, buscar un poco el cliché o la estructura habitual de una novela negra, pero bueno, tener contrastada un poco con el universo de fantasía, pistas que bueno, puedes entender, pero debes de saber un poco de cómo funciona el mundo mitológico para llegar a unas conclusiones. Entonces sí, la trama era una novela de fantasía, una novela negra al uso, una trama de detectives. Y efectivamente lo que me gusta es ir dando pistas a ver si algún lector la encuentra. Y lo que más me gusta de hecho es buscar el reto de poner esas pistas sobre la mesa y que el lector aún así no las encuentre y cuando las vea todas juntas diga, eso es lo más bonito. Lo que me lo consigo hay mucha gente que me lo adivina, hay mucha gente que lo ve como muy de golpe todo, pero bueno, por lo menos intenta buscar ese equilibrio de vamos a jugar muy todos, vamos a hacer aquí un caso. Y siendo un asturiano nacido en Reus, me sorprende, los asturianos nacen donde quieren, ¿qué pasa? Ambientas la historia en Barcelona, y en una Barcelona que me recuerda sobre todo al leerla al Mendoza en algunos momentos, o a lo mejor que le puede pasar a un croissant, sobre todo por ese tono un poco de humor, de situaciones sacadas de madre. ¿Fueron referentes a la hora de crearlo? ¿Y por qué Barcelona? Hay una cosa que me fascina, que si cada vez que mencionáis posibles referentes, aparte de que aceptáis, siempre me sacáis uno nuevo y efectivamente a lo mejor que le puede pasar a un croissant. Me pareció una gran novela de humor que tengo la imagen de mi madre riñendo a las 6 de la mañana porque estaba una carcajada en casa riñendo. Bueno, comiendo ella y yo riñendo, obviamente. Y sí, nosotros lo que hemos pasado ha sido una gran referencia. Barcelona, precisamente, yo soy asturiano, nací ahí, pero al mes de nacer me vine para acá y entonces, vamos, cachopo, pan con tomate, no hay ningún tipo de duda. Pero las cosas, las cosas, efectivamente, un poco de pero lo que usé Barcelona porque todos los referentes, pues lo mejor que puede pasar en Barcelona, efectivamente, ocurre en Barcelona, pues Madrid, ahora mismo no, Barcelona, Barcelona, ¿verdad? Barcelona, todo lo de Toque Mendoza, los detectives, las novelas detectives de Flanagan, de Andreu Martín y de Olivera, que me encantaban de pequeño, que fueron los que me aficionaron realmente a las novelas, a la novela negra, por lo que me introdujo cuando era chaval. Todos ocurrían en Barcelona, entonces para mí era un referente bastante claro ambientarla en Barcelona, no sé, me salía casi automáticamente. Me quiero hacer algo de eso, quiero hacer algo en Asturias, ambientado en Asturias y tal, pero me sonaba un poco forzado, me parecía más razonable poner en Barcelona, siendo una ciudad que acoge mucha cultura muy diferente, me parecía más razonable usarla como un poco centro de todos los... Hay bastantes seres mitológicos y me quedan muy forzados. Porque aquí en Avilés ahora que no hablo mucho más. ¿Estos días? No. Yo he visto bastante más. Sí. Tú ahora mismo yo estoy viendo 3 o 4 que tienen un cara de porque... Y hay un par que nos vienen a nosotros con cara de tienen un poco detrás. Por cierto, cuando queráis hacer una pregunta, sabéis que sin ningún problema. Yo mientras tanto voy a seguir tirando y me gusta mucho que tienes la mitología, tienes la ambientación de trama de novela negra, tienes Barcelona, pero esa mitología que usas la usas de una manera bastante irreverente. Los dioses que eran tan poderosos en el pasado, cuando lees sus historias, cuando te cuentan como Zeus es el señor del rayo, Poseidón de los mares y demás, aquí
son gente que tiene unos defectos que los hacen muy humanos. Están muy a nivel de calle, se guían por las mismas pasiones y por las mismas pasiones han guiado siempre, pero tienen los mismos defectos que cualquier ser humano. En realidad te dicen que es un minotauro, pero puede ser el vecino del quinto, que es igual de capullo, solo que lleva de cuerpo. Es importante lo de los cuerpos. ¿Cómo? No el quinto, de hecho, no estamos aquí para hablar de tu vida privada. ¿Qué tienes que ver a la vecina del quinto? A lo que íbamos, que nos despistamos. El ejercicio de desmitificación. Tuviste que tomar notas, nos decías antes que la mitología es algo que te ha acompañado desde siempre y de lo que tienes mucho conocimiento, pero te planteaste qué personajes podías utilizar, qué panteones te podían ir bien y de dónde surge una idea que es que hay como una guerra de bandas. Las distintas mitologías existen y están a punto de enfrentarse entre sí. Un poco West Side Story. ¿Cómo haces todo ese proceso de construcción de la mitología y lo de la guerra de bandas? Pues la mitología, como ya dije antes, me gusta mucho y concretamente la nórdica y la griega, que son las dos que se enfrentan un poco en la novela, pues, mitologías que me encantan. Son muy ricas, tienen puntos en común, tienen puntos muy diferentes, tienen unos personajes, unas criaturas que son fascinantes y que además a la hora de ponerlas en Barcelona pues queda muy divertido. Pues, para las valquirias nórdicas, pues, la Medusa, que tampoco me trae muchos detalles, no tengo muchos spoilers, pero todos esos personajes, la verdad que la mayoría ya son conocidos. La mayoría de seres mitológicos que he usado, pues Medusas, valquirias, son muy conocidos. El resto, pues los dioses nórdicos, o sea, los guerreros nórdicos muertos, los Equinara, son personajes que ya he ido investigando un poco más a raíz un poco de la novela. Está un poco... Pues bueno, aparte de usar los clásicos, usar alguno nuevo para aprovechar para picar un poco el gusanillo, traer un poco más a la gente hacia la mitología y ver que es mucho más rica y mucho más fascinante que lo que vemos, lo que estamos acostumbrados, que son el A, B y T, los personajes típicos de Zeus, contra Thor, contra Zeus y Thor salen mencionados, pero no salen en la novela en ningún momento. Son personajes demasiado importantes como para preocuparse por lo que pasa en Barcelona. Ellos están en su oso o están en Atenas y no se preocupan. Entonces me gusta usar los dioses muy detestados que han tenido que investigar porque yo no los conocía, personajes un poco buscados para buscar un poco el contraste y luego mezclamos con valquirias, con fantasmas, con vampiros, con personajes más clásicos. Y he mencionado en varias ocasiones lo del sentido del humor. Es verdad que es una novela que, quiero que quede claro, tiene una trama y es una novela satisfactoria desde el punto de vista de novela de género negro, pero es muchísimo más satisfactoria, o incluso más satisfactoria, mejor dicho, en lo que el sentido del humor se refiere. Es una novela que empiezas desde el principio y ves que hay una frase que intercambiaban miradas como si fueran puñetazos. Ya con eso tienes una imagen muy clara en la cabeza y te va marcando el tono de lo que te vas a encontrar a continuación. ¿Cómo es el proceso de escritura en ese sentido? ¿Te sale natural lo del poder dotar a las páginas de semejante sentido del humor? ¿O escribes los gags, los vas hilando después, haces mucha revisión? No, pues es el primer... No había parado a pensar efectivamente el proceso y no hay mucho proceso, lo que dices tú, me sale un poco natural. De hecho, lo que me costaría sería escribir algo serio. Empezar a escribir 3 páginas y meter un chiste, de hecho, me cuesta. Tengo que hacerlo voluntariamente y tengo que ir borrando muchos chistes de la novela porque ya bueno, me está rompiendo un poco el ritmo, me está rompiendo un poco, tengo que poner un momento serio, tengo que quitar algún chiste que otro. Pero claro, yo soy guionista de cómics, yo trabajo los jueves, trabajo en ilustración, estoy todo el día, me pagan por hacer chistes. Entonces, ya es algo que una vez que me pongo a escribir, pues ya me sale un poco solo. Un poco me gusta el estilo de Francis, que te está contando una historia, pero además te retuerce un poco las palabras, te retuerce un poco... te hace ¿cómo le llamaban? Un infodanqui, que se dice así porque es muy guay, pero es soltar la parrafada, pero te la soltaba con tanta gracia de puta que es que te la metías para entender y lo que más te gustaba a veces era la ambientación y ver que te soltas un párrafo así te lo metías solo porque sabías que hay 2 o 3 chistes que iban a relación y iban a estar. Y entonces de tanto leer un disco, de tanto leer Jasper Ford, que fue una serie que usaron en la charla anterior, de tanto leer novelas de humor, tanto a mí todo esto de esta gente que a mí ya me sale un poco solo. De hecho, vamos, lo que me gustaría sería escribir algo serio. Me gustaría intentarlo, pero más adelante. Mientras vas haciendo mano, pues supongo, por cierto, que como pone aquí, que es un caso de la detective Parabellum, que va a haber más, ¿no? A ver, esto es lo que se llama la envolvente. A ver, se ha confiado.
se llama el cuchillo, es una partida. De hecho, en mi móvil, no voy a decir dónde tengo el móvil, porque no me lo robáis, ya está, podéis verlo cuando se artículo, pero no hay nada oficial. O sea que, por el momento, yo estoy haciendo más porque la acogida está siendo mejor de lo que esperaba, a la gente le está gustando, el personaje le está gustando, concretamente Verónica Guerra le está gustando a la gente, entonces habrá que dar algo más. Entonces yo ahora mismo estoy escribiendo más. Luego ya lo que salga, cuando salga o como salga, ya. Y ahora que mencionas así de pasada que estás escribiendo un nuevo caso, sin que nadie te haya obligado a ello, vamos a saber un poquito más del pasado de Verónica. Precisamente sí. Bien, esto es lo que se llama crear hype y spoilers. O sea, anticipar un spoiler. No, después no voy a decir nada, pero sí vais a saber algo más del pasado de Verónica. De hecho, concretamente es lo que estamos haciendo esta semana es precisamente eso. Sí, vais a saber algo más del pasado de Verónica porque es un personaje que ya empezó con una carrera hecha, ya cuando lo conocéis ya tiene unos años de trabajo con la gente de detectives, ya tiene un pasado detrás que da mucha De hecho había aparecido incluso en las tiras, ¿no? Sí, pero las tiras yo no lo considero canon. Las tiras se refiere al cómic, las tiras de cómic para ver no salía, pero bueno, sí que los casos que ponía ahí eran más de cómic, eran más de cómic, más salvaje, más tonta, más chorras, más... No, para ver un muere en una de esas tiras para aparecer como fantasma para luego volver a resucitar. Eso no es canon, por el momento no es canon. Sería un poco dramático para ella. Sí, la novela es un poco más humana y más real. Veo que hay una pregunta entre el público, Ricard. Hombre, no le des micro, que tiene buena voz. Aparte de que la semana que viene voy a Irlanda y no me voy a atrever a entrar a ningún pub, es culpa tuya. Con nombres tan sugerentes como el culo del arco iris. Rainbow Stars. Aparte de eso, una lección para próximos libros, más que una pregunta, es teniendo en cuenta que el periodismo cultural se está muriendo y que solo hay dos periodismos que funcionen, que son el de la prensa rosa y el deportivo. ¿Qué haces tú con el futbolista y el periodista del corazón en tu libro? O sea, eso no es visión comercial, chato. Solo vigilarlo. ¿Cómo que no es visión comercial? Quiero decir, sale un periodista de la prensa rosada y sale un futbolista. Eso es intentar llegar a los normis. No es ningún aquí. Los normis no vienen un jueves por la mañana. Tenemos que reconocer que es más probable que hubiera aquí una escena de la siguiente entrega de los casos de Parabellum que de una novela, no voy a decir nombres, no voy a meter en... Pero que esa mezcla de cotidianeidad y de sentido del humor, de lo mitológico y de lo escatológico casi, no olvidemos que es un dios asesinado en un servicio. Es uno de los grandes elementos distintivos de la novela de Sergio y es uno de los grandes elementos también que caracterizan al Celsius. Veo un sombrero por ahí que se agita. ¿Sabéis qué quiere decir este gesto? Porque no me queda claro. Que sigas. Ya sé, vamos a cortar la cinta para que pueda ir directamente a firmar Sergio, pero eso sí, tras deciros que es novela negra, cotidianidad, sentido del humor extraordinario, os lo vais a pasar de coña, id a comprarla, os la firmará aquí mismo y vamos a despedirle con un fortín. También tenéis en los cómics, en la novela, por eso queréis llevar que... A ver, ya sé que ¿qué parte de presentación del dios asesinado en el servicio de Parabellum quedó clara?